Abuelo, despierte. Con un sonido sordo, un anciano se desplomó sin fuerza sobre el frío asfalto. La gente, sorprendida, detuvo su paso, pero nadie se atrevió a acercarse. En ese instante, un estudiante de aspecto humilde se arrodilló junto al anciano. Sin dudarlo, sacó los 50.000 pesos que eran todo su patrimonio y detuvo un taxi. En ese momento, el joven no podía saber quién era aquel hombre, ni cómo su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué le depararía el destino a este muchacho? Eran las 6 de la tarde en el corazón de Bogotá. Las calles, atestadas por la multitud que volvía a casa, bullían con la frenética rutina de siempre. Entre los edificios de tonos grises, los letreros de neón comenzaban a parpadear, y el aire frío de la sabana se mezclaba con el olor a arepa de los puestos callejeros. El trancón habitual de la hora pico convertía la ciudad en un mar de pitos y luces rojas. Justo en ese momento, frente a un semáforo en la carrera séptima, un anciano de porte distinguido se tambaleó y cayó al suelo. Un golpe seco resonó cuando su cuerpo impactó contra el pavimento. Vestía un traje costoso, pero su rostro estaba pálido como el papel, y unas gotas de sudor frío perlaban su frente. Con una mano se aferraba al pecho, mientras su respiración se volvía agitada y superficial. Cualquiera que lo viera sabría que se trataba de una emergencia. La gente comenzó a remolinarse a su alrededor. Sin embargo, la mayoría se mantenía a una distancia prudente, sacando sus celulares para grabar o murmurando entre ellos. «Que alguien llame a una ambulancia, por Dios», gritó una señora, pero ella misma se limitaba a dar vueltas en el sitio, presa del pánico. «¿Estará bien ese señor?», preguntó un joven. «Alguien debería hacer algo, pero yo no sé nada de primeros auxilios». Cada uno ponía una excusa, retrocediendo un paso, dejando al anciano tendido en el suelo, con una mueca de dolor en el rostro. Fue entonces cuando un estudiante de bachillerato, con un morral del colegio al hombro, se abrió paso entre la multitud. Se llamaba Julián Rojas, un muchacho de 17 años, común y corriente. La chaqueta de su uniforme estaba gastada, con los puños deshilachados, y las suelas de sus zapatos deportivos estaban casi lisas, pero su mirada era más clara y decidida que la de nadie. Sin pensarlo 2 veces, Julián corrió hacia el anciano y se arrodilló a su lado. «Señor, ¿me escucha?», dijo, sacudiéndole suavemente los hombros para comprobar si estaba consciente. Afortunadamente, el hombre abrió los ojos débilmente, pero no pudo articular una respuesta coherente. Julián, recordando las clases de primeros auxilios que había recibido en el colegio, le tomó el pulso y verificó su respiración. «Hay que llevarlo a un hospital ahora mismo». «¿Alguien llamó a una ambulancia?», preguntó Julián mirando a su alrededor, pero la gente solo se miraba entre sí, indecisa. Un joven titubeó antes de responder. «Creo que alguien dijo que iba a llamar, pero con este trancón, quién sabe cuándo llegue». En ese instante, Julián tomó una decisión. Metió la mano en el bolsillo y sacó su billetera. 50.700 pesos. Era el último dinero que le quedaba de la semana. Por un segundo dudó, pero inmediatamente se levantó de un salto y corrió hacia la calle. Vio un taxi detenido en el semáforo y le hizo señas desesperadamente. «Señor, por aquí». «¿Aquí?». El taxi amarillo se acercó lentamente y Julián abrió la puerta trasera de par en par. «Señor, por favor, un abuelo se desmayó. Necesito que lo lleve al hospital. Se lo ruego». El taxista, un hombre de mediana edad, al principio puso cara de pocos amigos. «Joven, en estos casos hay que llamar una ambulancia, no a mí. Si esperamos la ambulancia será muy tarde. El señor se ve muy mal. Yo le pago la carrera completa». La voz de Julián era tan suplicante que el taxista suspiró y asintió. «Bueno, súbalo rápido». Julián corrió de nuevo hacia el anciano. Intentó levantarlo, pero le faltaban fuerzas. Miró a su alrededor y la gente seguía de espectadora. «Por favor, ayúdenme. Hay que llevarlo al hospital».
Ante su grito, finalmente 2 hombres jóvenes se acercaron. Entre los 3, con mucho cuidado, lograron levantar al anciano y meterlo en el taxi. El cuerpo del hombre era sorprendentemente ligero, y de su traje emanaba un discreto aroma a perfume caro. No parecía un abuelo cualquiera, pero eso no importaba en ese momento. Apenas el taxi arrancó, Julián tomó la mano del anciano. Estaba helada. Tranquilo, abuelo, aguante un poco. Ya casi llegamos al hospital. El anciano abrió los ojos de nuevo. Con la mirada desenfocada, observó a Julián y murmuró con voz temblorosa. Gracias. Parecía que incluso decir esa palabra le costaba un esfuerzo enorme, y volvió a cerrar los ojos. La angustia de Julián creció. Señor, ¿podría ir un poco más rápido? Joven, voy lo más rápido que puedo con este trancón. Ya casi llegamos, paciencia. El tiempo pareció estirarse, pero finalmente el taxi llegó a la entrada de urgencias del Hospital San Ignacio. Julián saltó del carro, abrió la puerta de urgencias y gritó. Tenemos un paciente. Necesitamos ayuda, rápido. El personal médico acudió de inmediato y el anciano fue trasladado en una camilla hacia el interior del hospital. Julián, sintiendo que un peso enorme se le quitaba de encima, se dejó caer en una silla, exhausto. Todo su cuerpo temblaba. Una enfermera se le acercó. Joven, ¿usted es familiar? No, señora. Solo lo encontré en la calle. Ah, ya veo. Necesitamos identificar al paciente. ¿Tenía alguna pertenencia? Julián negó con la cabeza. En ese momento, el médico que atendía al anciano salió. Encontramos su billetera. Según su cédula, se llama Arturo Vargas. Un momento, ¿este señor es? La expresión del médico cambió sutilmente, pero Julián no lo notó. Encontramos también un número de contacto de su asistente, ya lo estamos llamando. Joven, déjenos su número de teléfono, por si acaso. Julián anotó su número y se marchó en silencio. Revisó sus bolsillos y solo le quedaban unas pocas monedas. Había gastado los 50.000 pesos en el taxi. El camino a su casa, en un barrio humilde de Soacha, le tomaría más de 1 hora a pie. Pero no le importaba. Sentía una profunda satisfacción en el pecho. Al salir del hospital, miró hacia atrás. Las luces de urgencias brillaban intensamente. Esperaba que, allí dentro, el abuelo se recuperara pronto. Mientras caminaba, la ciudad nocturna se desplegaba a su alrededor. Las calles seguían llenas de gente, pero el ambiente se sentía diferente, más cálido. Recordó las palabras de su madre: poder ayudar a alguien es una bendición, hijo. Aunque no tenía nada, la sensación de haber sido útil para alguien era la mayor alegría que había sentido en mucho tiempo. Sus pasos eran ligeros. En casa, su madre lo estaría esperando. Estaba seguro de que cuando le contara lo sucedido, ella le acariciaría la cabeza y le diría que había hecho lo correcto. Caminó durante más de 1 hora hacia su hogar. El sol se había puesto por completo, y solo las luces de los postes alumbraban su camino. Tenía los pies adoloridos, pero el corazón liviano. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan orgulloso de sí mismo. Eran más de las 9 de la noche cuando Julián finalmente llegó a casa. Bajó por las estrechas escaleras que conducían al semisótano, y el familiar olor a humedad le llenó las fosas nasales. El techo goteaba cuando llovía, por la pequeña ventana apenas entraba la luz del sol y en invierno el frío del suelo de cemento se le metía en los huesos. Para otros, podría parecer un lugar miserable, pero para Julián era el espacio más preciado del mundo. Era su único refugio, el hogar que compartía con su madre. Al abrir la puerta, el aroma reconfortante de un ajiaco lo recibió. En la cocina, su madre, Elena, estaba terminando de poner la mesa. A sus 37 años, la dureza de la vida la hacía parecer mayor. Sus manos, siempre ásperas y agrietadas por trabajar en el turno de noche de una tienda de conveniencia y de día sirviendo mesas en un restaurante de corrientazo,
delataban su esfuerzo incansable. Pero en cuanto vio a Julián, una cálida sonrisa iluminó su rostro cansado. Mi niño, llegaste. ¿Qué tal la clase de refuerzo hoy? Julián se quitó los zapatos. Bien, mamá. Estuvo bien. Tengo mucha hambre. Elena lo guió hasta la mesa. Sopa, arroz y un trozo de aguacate. Era una cena sencilla, pero Julián comió con apetito. Elena lo observaba con ternura mientras comía. ¿Por qué llegaste tan tarde, mi amor? Te demoraste como una hora más de lo normal. Julián dejó la cuchara y miró a su madre. Lentamente, comenzó a contarle lo que había pasado. Mamá, hoy un abuelo se desmayó en la calle. Estaba en un semáforo y de repente se agarró el pecho y cayó. La expresión de Elena se llenó de sorpresa. Dios mío. Y entonces, toda la gente se quedó mirando, así que tomé un taxi y lo llevé al hospital. El señor estaba pálido, pálido. Me dio miedo que si esperábamos la ambulancia, no la contara. Julián sacó las pocas monedas que le quedaban y las puso sobre la mesa. 700 pesos. Gasté los 50.000 pesos en el taxi. Era lo último que me quedaba para la semana. Miró a su madre con aprensión. Elena se quedó en silencio por un momento. Luego, de repente, se levantó y le acarició el cabello. Su tacto fue tan suave que Julián se sorprendió. Hiciste algo muy grande, mi amor. Seguramente ese señor estaba en una situación más difícil que la nuestra. ¿No estás brava, mamá? Preguntó Julián con cautela. Elena negó con la cabeza y volvió a sentarse. ¿Por qué iba a estarlo? Salvaste a una persona. La plata se consigue, pero una vida, una vez que se pierde, no se puede recuperar. Elena le sirvió un poco más de sopa en el plato. Cuando era pequeña, mi papá siempre me decía algo: poder ayudar a los demás es una bendición. Decía que los verdaderos ricos son los que, aunque no tienen nada, tienen un corazón noble. Era la primera vez que Julián oía hablar a su madre de su abuelo. Ella casi nunca mencionaba a su familia. Hiciste lo correcto, hijo. Estoy muy orgullosa de ti. Las palabras de Elena conmovieron a Julián hasta lo más profundo. Durante todo el camino a casa, había temido decepcionarla, pero en lugar de un regaño, recibió un elogio que le hizo sentir un nudo en la garganta. Caminaste mucho, ¿verdad? Desde el hospital hasta acá es un trecho largo. Como hora y media. Pero no me sentí cansado, mamá. Al contrario, sentía el corazón lleno. Julián volvió a comer. Elena lo miraba, perdida en sus pensamientos. Sentía una gratitud inmensa por haber criado a un hijo tan bueno a pesar de la pobreza. Incluso cuando la gente del barrio lo señalaba por ser una familia sin padre, incluso cuando estuvieron a punto de ser desalojados por no poder pagar el arriendo, Julián nunca se quejó. Yo lavo los platos. Tú descansa, mamá, dijo Julián al terminar. No te preocupes, yo lo hago. No, mamá. Tú tienes que levantarte a las 3 de la mañana. Anda, descansa. Insistente, Julián llevó los platos al pequeño fregadero. Desde la sala, Elena observaba la espalda de su hijo mientras lavaba la loza, y un dolor sutil le oprimía el pecho. A sus 17 años, debería estar saliendo con amigos, divirtiéndose, pero en lugar de eso, siempre estaba ayudando en casa y dedicado por completo a sus estudios. Colgado en la pared de su cuarto, un papel con su meta escrita a mano: entrar a medicina en la Nacional. Su sueño era ser médico para poder darle a su madre una vida mejor. Esa noche, Elena no pudo dormir. Después de que Julián se durmió, se levantó en silencio y se asomó a su cuarto. A través de la rendija de la puerta, el rostro dormido de su hijo le pareció increíblemente joven. Fue a la sala y sacó una pequeña libreta de ahorros. Era el dinero de emergencia que había reunido con mucho esfuerzo, peso a peso. En realidad, era para la matrícula de la Universidad de Julián,
pero decidió que a la mañana siguiente le metería al menos 10.000 pesos en el bolsillo. La idea de que su hijo fuera al colegio sin un solo peso para un refresco o una empanada le partía el alma. A las 2:30 de la madrugada, Elena se despertó antes de que sonara la alarma. Se levantó en silencio, se lavó la cara y se preparó para ir a trabajar. Antes de salir, dejó una nota en la mesa: mi niño, que tengas un gran día. Te quiere, mamá. Y junto al morral de Julián, deslizó un billete de 10.000 pesos. Al menos le alcanzaría para el almuerzo. Al salir, sus pasos eran pesados, pero su corazón era ligero. Pensar en la bondad que su hijo había demostrado el día anterior la llenaba de orgullo. Se dio cuenta una vez más de la inmensa bendición que era tener un hijo pobre en bienes materiales, pero inmensamente rico de espíritu. El aire frío de la madrugada bogotana le golpeaba el rostro, pero Elena caminó con determinación. La tienda quedaba a 20 minutos. Un nuevo día largo comenzaba, pero por su hijo, era capaz de cualquier cosa. El cielo en el oriente comenzaba a clarear. La oscuridad se retiraba, dando paso a un nuevo día. Elena se preguntó qué habría sido del anciano que Julián había salvado. Rezó para que se hubiera recuperado y apresuró el paso. A la mañana siguiente, a las 7:30, Julián se dirigía al colegio como de costumbre. Al encontrar los 10.000 pesos que su madre le había dejado, sintió un nudo en la garganta, pero los guardó de nuevo en la libreta de ahorros. Sabía cuánto le costaba a su madre ganar ese dinero y no podía gastarlo a la ligera. El colegio quedaba a 20 minutos a pie. El sol de la mañana caía cálidamente sobre las calles en una típica jornada escolar. Sin embargo, al acercarse a la entrada del colegio, notó algo extraño. Un grupo de estudiantes se arremolinaba, mirando hacia la puerta. Oiga, mire eso. ¿No es un Mercedes-Benz? Uy, sí. Se ve carísimo. ¿De quién será? ¿En este colegio hay alguien que venga en un carro así? Julián, curioso, levantó la vista. Justo frente a la entrada, había un imponente Mercedes-Benz negro. La carrocería brillante y los vidrios polarizados le daban un aire intimidante. Era un vehículo que desentonaba por completo frente a un colegio público de barrio. Cuando Julián intentaba pasar de largo, la puerta trasera del Mercedes se abrió. Un hombre de mediana edad, vestido con un elegante traje, bajó del vehículo. Parecía tener unos 50 años, llevaba un traje gris impecable y en una mano sostenía un maletín de cuero de aspecto costoso. A leguas se notaba que era una persona importante. El hombre miró a su alrededor, y al ver a Julián, caminó directamente hacia él. Julián se detuvo, confundido y un poco asustado. No podía ser que lo estuviera buscando a él. ¿Joven Julián Rojas? La voz del hombre era cortés pero firme. Julián asintió. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? El hombre le entregó una tarjeta de presentación. Decía, Ricardo Morales, jefe de gabinete, Grupo Vargas. Grupo Vargas. Era uno de los conglomerados empresariales más grandes del país, conocido por todos. Julián se sintió aún más desconcertado. Usted fue el joven que llevó a nuestro presidente al hospital ayer, ¿verdad? El señor Vargas me pidió personalmente que le transmitiera su más profundo agradecimiento. Fue entonces cuando Julián comprendió que el anciano del día anterior era el presidente de un gigante empresarial. Su mente quedó en blanco. Había pensado que era un abuelo cualquiera, y resultó ser una de las personas más poderosas de Colombia. Ricardo Morales abrió su maletín y sacó un sobre grueso. El señor presidente me pidió que le entregara esto como muestra de su gratitud. Es para cubrir los gastos del taxi y, sobre todo, como un pequeño reconocimiento para la persona que le salvó la vida. Julián miró el sobre y negó con la cabeza. A pesar de que todos los estudiantes lo observaban, su rechazo fue firme. Gracias, pero no puedo aceptarlo. Hice lo que cualquiera hubiera hecho. Ricardo Morales enarcó una ceja, visiblemente sorprendido. Joven, esto es una recompensa justa.
Es una orden directa del señor presidente. Lo siento, pero no lo hice esperando nada a cambio. Cualquiera en esa situación habría hecho lo mismo. La voz de Julián temblaba ligeramente, pero su convicción era inquebrantable. Ricardo Morales parecía desconcertado. Seguramente no esperaba un rechazo. Joven, esto no es solo dinero. Es la gratitud sincera del señor Vargas. Señor Morales, de verdad aprecio el gesto. Pero no me arrepiento de haber ayudado a ese abuelo, incluso sin recompensa. Julián hizo una pausa y miró a su alrededor. Vio que varios estudiantes estaban grabando con sus celulares. Se sintió incómodo, pero sabía que tenía que decir lo que pensaba. Mi mamá siempre me ha enseñado algo: cuando ayudes, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Recibir una recompensa frente a tanta gente me parece aún menos correcto. Ricardo Morales lo observó durante un largo rato. En su mirada había sorpresa, pero también un destello de respeto. Era evidente que nunca había conocido a un joven como él. Entiendo. Le transmitiré su decisión al señor presidente. Sin embargo, Ricardo sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo. Este es mi número personal. Si alguna vez necesita ayuda, no dude en llamar. Tómelo no como una recompensa, sino como la promesa de un adulto hacia un joven admirable. Julián dudó un instante, pero la mirada del hombre era tan sincera que aceptó la tarjeta. Gracias. Ahora tengo que entrar a clase. Adelante. Y, joven, lo llamó Ricardo cuando Julián se daba la vuelta. Al señor presidente le gustaría mucho conocerlo en persona. Cuando tenga tiempo, llámeme, sin ningún compromiso. Julián asintió y entró al colegio. A sus espaldas, escuchó el motor del Mercedes arrancar y alejarse. Apenas cruzó la puerta, sus compañeros lo rodearon. ¿Julián? ¿Qué fue todo eso? Grupo Vargas. ¿Qué hiciste? Ese sobre se veía lleno de plata. ¿Por qué no lo aceptaste? ¿Eres bobo o qué? Julián se sintió abrumado. No quería este tipo de atención, la situación se había salido de control. Solo ayudé a un abuelo que se desmayó ayer, eso es todo. ¿Y ese abuelo era el presidente de Grupo Vargas? ¡Qué locura!, exclamó un amigo, agitando su celular. ¿Viste? Lo grabé todo. ¿Puedo subirlo a redes sociales? No, por favor, no lo hagas, suplicó Julián, pero ya era tarde. Varios estudiantes ya estaban publicando fotos y videos. Los títulos eran sensacionalistas: el estudiante que rechazó un Mercedes, el joven que eligió la conciencia sobre el dinero, el humilde bachiller que salvó al presidente de Grupo Vargas. En cuestión de minutos, la historia comenzó a viralizarse. Durante la primera clase, Julián intentó concentrarse, pero le fue imposible. Desde el fondo del salón se oían murmullos, y estudiantes de otros cursos se asomaban por la ventana para mirarlo. A la hora del descanso, la situación empeoró. Un anuncio sonó por los altavoces del colegio: se solicita al estudiante Julián Rojas, de grado 11, presentarse en la rectoría. Con paso pesado, Julián se dirigió a la oficina del rector. Al abrir la puerta, encontró al rector, a su director de curso y a varias personas desconocidas. Julián, siéntate. La expresión del rector era una mezcla de orgullo y preocupación. Nos acaban de llamar de varios medios de comunicación. Quieren entrevistarte sobre lo que hiciste. Julián negó con la cabeza. Lo siento, pero no quiero entrevistas. Solo quiero que esto pase. Su director de curso intervino. Julián, lo que hiciste es admirable. Podría ser una gran inspiración para muchos. Profesor, yo solo quiero ser un estudiante normal. Toda esta tensión me agobia. El rector asintió. Entiendo. Desde el colegio nos encargaremos de manejar a la prensa. Pero lo que ya se está difundiendo en redes sociales no podemos controlarlo. Julián suspiró. En un solo día,
su vida se había vuelto increíblemente complicada. Cuando llegó a casa, ya estaba anocheciendo. Abrió la puerta con el rostro cansado y su madre lo recibió con una expresión de preocupación. «Julián, ¿estás bien? No tienes buena cara». «Estoy bien, mamá. Solo fue un día un poco agitado». Elena, sin decir nada, lo abrazó con fuerza. Era un abrazo cálido, reconfortante. Esa noche, la historia de Julián se esparció por internet como un reguero de pólvora. Lo que comenzó con unas pocas publicaciones de sus compañeros de colegio se convirtió en un fenómeno viral con decenas de miles de compartidos en solo un par de horas. El video titulado «El estudiante que rechazó una fortuna» se apoderó de los portales de noticias y las redes sociales. En su cuarto, Julián intentaba hacer sus tareas, pero la vibración constante de su celular no lo dejaba concentrarse. Los mensajes de sus amigos no paraban de llegar. «Parce, eres tendencia número 1 en Twitter. Nuestro colegio salió en las noticias. Dicen que salvaste al dueño de Grupo Vargas. ¡Qué increíble!». Julián suspiró y puso el celular en silencio. Solo había hecho lo correcto, pero nunca imaginó que se convertiría en algo tan grande. En la sala, Elena lavaba los platos de la cena. Su celular también sonaba sin parar, pero con las manos mojadas no podía contestar. Cuando terminó, revisó las notificaciones y su rostro se llenó de asombro. Una compañera de trabajo le había enviado un enlace. Era una noticia con una foto de Julián. El titular decía: «Joven humilde salva la vida de Arturo Vargas, presidente de Grupo Vargas». Al leer ese nombre, Elena sintió que el aire le faltaba. Grupo Vargas. Era un nombre que había intentado borrar de su memoria durante 17 años, un recuerdo que ahora emergía con una fuerza devastadora. Con una expresión tensa, llamó a Julián. «Julián, ven un momento». Cuando Julián llegó a la sala, Elena le mostró la pantalla del celular. «¿Qué es todo esto?». «Salvaste al presidente de Grupo Vargas». Julián le explicó en voz baja lo sucedido. Que no sabía que el anciano era una persona tan importante y que esa mañana su jefe de gabinete había ido al colegio, pero él había rechazado la recompensa. Elena le acarició la cabeza. La punta de sus dedos estaba fría y temblorosa, pero esperaba que su hijo solo sintiera la calidez de su amor. «Hiciste lo correcto. Pero me imagino que toda esta tensión debe ser muy agobiante para ti». Sus palabras ocultaban una preocupación mucho más profunda, pero en ese momento, Julián no pudo comprender su verdadero significado. Mientras tanto, en una lujosa mansión en el barrio Rosales de Bogotá, Arturo Vargas estaba sentado solo en su estudio. Sobre el escritorio, una tableta mostraba una foto de Julián. Era la imagen captada frente al colegio, en el momento exacto en que rechazaba el sobre. «Todavía existen jóvenes así», murmuró Arturo, profundamente conmovido. En una época como esta, encontrar a alguien con un espíritu tan puro era casi un milagro. Llamó a su jefe de gabinete, Ricardo Morales. «Ricardo, averigüe todo lo que pueda sobre ese muchacho». «Sí, señor presidente. Ya estamos en eso». Ricardo le entregó un documento. Contenía información básica sobre Julián, excelente estudiante, de buen comportamiento, de una familia monoparental. Vivía solo con su madre. La mirada de Arturo cambió. Leyó el informe con más atención. «Madre, Elena Rojas». De repente, el rostro de Arturo se tornó pálido. Con manos temblorosas, se quitó las gafas y se las volvió a poner. Ricardo notó la extraña reacción de su jefe, pero no dijo nada. «¿Qué edad tiene ella?». «Según el informe, tiene 37 años». Arturo se reclinó en su silla y cerró los ojos. Hizo un cálculo mental rápido. 37 años. Elena. Era un nombre común, pero una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. ¿Y el padre del muchacho? No figura en los registros. En el certificado de nacimiento solo aparece la madre. Las manos de Arturo temblaron aún más.
Sintió como si una parte de su pecho se derrumbara. Esa noche, Arturo no durmió. Caminó de un lado a otro en su estudio, sumido en una profunda angustia. Si esa Elena era su Elena, la hija que había echado de su casa 17 años atrás, entonces Julián era. A la mañana siguiente, llamó a Ricardo de nuevo. Investigue a esa señora, Elena Rojas. Consiga una foto. Averigüe todo. Como ordene, señor presidente. Después de que Ricardo se fue, Arturo cerró los ojos en la penumbra de su estudio. El recuerdo de aquel día, 17 años atrás, volvió con una claridad dolorosa. Invierno del 2008, en el bar de un hotel de lujo en Bogotá. Elena, con 20 años, sostenía una taza de té con manos temblorosas. Tenía 3 meses de embarazo. Su vientre apenas se notaba, pero su rostro estaba demacrado. Papá, quiero tener este bebé. La voz de Elena era apenas un susurro. El rostro de Arturo se enlojeció de ira. ¿Estás loca? ¿Y dónde está ese hombre? Se fue. Dijo que no podía hacerse responsable. Lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. El hombre, un compañero de la universidad que le había jurado amor eterno, había huido a Estados Unidos en cuanto supo la noticia del embarazo. ¿Y pretendes tener el hijo de un cobarde como ese? ¿Vas a hundir el nombre de esta familia en la vergüenza? La voz de Arturo resonó en todo el lugar. La gente los miraba, pero a él no le importó. Papá, este bebé no tiene la culpa. Yo lo criaré sola. ¿Sola? ¿Con qué? Ve ahora mismo a una clínica. Mañana mismo te operas. Elena se levantó, negando con la cabeza. No. Este es mi hijo. Digas lo que digas. Plaf. La mano de Arturo abofeteó la mejilla de Elena. El bar quedó en un silencio sepulcral. Elena se llevó una mano a la cara, mirando a su padre con incredulidad. Lárgate de mi casa ahora mismo. Si no renuncias a ese niño, dejas de ser mi hija. Papá. La hija del presidente de Grupo Vargas, madre soltera. ¿Te imaginas el escándalo en la prensa? Las acciones. El honor de nuestra familia. ¿Es que eres egoísta? Los hombros de Elena se estremecieron. Con una última pizca de esperanza, intentó tomar la mano de su padre, pero Arturo la apartó con frialdad. Elige. O renuncias a ese niño y hacemos como si nada hubiera pasado, o desapareces de mi vista para siempre. Elena se quedó de pie, inmóvil. Luego, con voz temblorosa, respondió. Entendido. ¿Desapareceré? Se dio la vuelta y se fue. Caminó sin mirar atrás, con la espalda recta. Arturo pensó que volvería. Que en unos días recapacitaría y vendría a pedir perdón. Pero Elena nunca regresó. Supo que el niño había nacido en el verano de ese año. Le dijeron que era un varón. Pero Arturo fingió no saber nada. Se hundió en el trabajo e intentó borrar la existencia de su hija. En el presente, el interés por Julián en las redes sociales seguía creciendo. Los medios de comunicación competían por conseguir una exclusiva, y los comentarios de los internautas llovían. ¡Qué joven tan admirable, de los que ya no se ven! Prefirió la conciencia al dinero. Increíble. Sus padres deben haberlo educado muy bien. En el colegio, Julián estaba abrumado por la fama repentina. En los descansos, estudiantes de otros cursos venían a verlo, y los profesores no dejaban de felicitarlo. Pero él solo quería volver a su vida normal. A la hora del almuerzo, subió a la azotea. Quería estar solo. Pero allí se encontró con alguien inesperado, Sofía, una compañera de su clase. «Tú también te escondes, ¿eh?», dijo Sofía con una sonrisa. «Sí. Esto es demasiado. Pero lo que hiciste fue increíble. Yo, en tu lugar, habría cogido esa plata sin pensarlo». Julián sonrió con amargura. «Mi mamá siempre dice que lo más importante es vivir con la conciencia tranquila».
A esa misma hora, en la sede de Grupo Vargas, Arturo miraba la foto que Ricardo le había traído. Era una imagen de Elena, captada por la cámara de seguridad de la tienda donde trabajaba. Estaba mucho más delgada y se veía agotada, pero no había duda. Era su hija. Es ella. Esa Elena Rojas es mi hija. La voz de Arturo tembló. Ricardo no pudo ocultar su asombro. Entonces, el joven Julián es mi nieto. Arturo se desplomó en su silla. El joven que le había salvado la vida era el hijo de la hija a la que había abandonado. Era una ironía demasiado cruel, una jugarreta macabra del destino. ¿Qué he hecho? Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Arturo. El remordimiento que había mantenido enterrado durante 17 años emergió con la fuerza de un volcán. Señor presidente, ¿qué piensa hacer?, preguntó Ricardo con cautela. Arturo dudó un momento y luego respondió: tengo que ir a verlos. Ahora mismo. Pero, señor, podría ser muy repentino. No puedo esperar más. Ya esperé 17 años. Arturo intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Le faltaba el valor. ¿Con qué cara iba a presentarse ante la hija que había repudiado con tanta crueldad? Esa tarde, Arturo fue con Ricardo hasta el barrio donde vivía Julián. Pero no tuvo el coraje de bajar del carro. Desde la distancia, observó la tenue luz que se filtraba por la ventana del semisótano. Después de un largo rato, se marchó. Todavía no estoy listo, se dijo a sí mismo, como una excusa. Pero en el fondo de su corazón, sabía que, por más que se preparara, sería muy difícil obtener su perdón. Pasaron varios días, pero Arturo Vargas decidió que no podía posponerlo más. Las pesadillas lo atormentaban cada noche, y durante el día, el peso de la culpa apenas lo dejaba respirar. Su hija abandonada y su nieto, su salvador. Esta cruel broma del destino lo estaba destrozando. A las 4 de la tarde, Arturo, sin chofer, condujo él mismo hacia la casa de Julián. Introdujo en el GPS la dirección que Ricardo le había proporcionado y, con manos temblorosas, agarró el volante. A medida que se alejaba de los barrios opulentos del norte de Bogotá y se adentraba en la periferia, el paisaje cambiaba drásticamente. Los altos edificios de oficinas daban paso a humildes casas de ladrillo sin terminar. Cuanto más se acercaba a su destino, más rápido latía su corazón. Al entrar en las estrechas calles del barrio, la escena lo golpeó con fuerza. Callejones oscuros, paredes con manchas de humedad y bolsas de basura apiladas en las esquinas. ¿Es aquí donde vive Elena?, se preguntó en voz alta. Arturo bajó del coche y caminó lentamente. Al encontrar las escaleras que descendían a un semisótano, se detuvo en seco. La entrada estaba cerrada por una reja de metal oxidado, y en el buzón, el nombre, Elena Rojas, estaba escrito con una caligrafía casi borrada. Bajó los escalones uno por uno. Cada paso se sentía pesado, como si los 17 años de ausencia lo estuvieran aplastando. Se detuvo frente a la puerta, dudando. No encontraba el valor para tocar. Entonces, escuchó pasos en el interior. La puerta se abrió y apareció Elena. El tiempo pareció detenerse. Al ver a su hija, Arturo sintió que se quedaba sin aliento. La joven hermosa y vivaz de hacía 17 años había desaparecido. En su lugar, había una mujer delgada, con el rostro demacrado, las manos ásperas y la ropa gastada. Pero lo más doloroso era ver que la luz en sus ojos se había extinguido. Elena también se quedó en shock. No tardó ni un segundo en reconocer a su padre, pero no podía creerlo. El hombre que no la había buscado ni una sola vez en 17 años estaba ahora frente a ella. ¿Elena? La voz de Arturo tembló. Le costó un mundo pronunciar esa única palabra. Papá. La voz de Elena también temblaba, pero estaba cargada de frialdad. El rencor y el dolor acumulados durante 17 años se condensaron en esa palabra. Arturo no pudo soportarlo más. Se arrodilló en el suelo.
El presidente de uno de los conglomerados más grandes del país, un hombre de 72 años, se derrumbó en el umbral de un humilde semisótano. Perdóname. De verdad, perdóname. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Eran las lágrimas que había reprimido durante 17 años, saliendo de golpe. Ver el estado miserable de su hija le partía el alma. Que mi hija haya tenido que vivir así, en un lugar como este. ¿Por qué vienes ahora? La voz de Elena se quebró, pero no podía perdonarlo tan fácilmente. 17 años de sufrimiento eran una carga demasiado pesada. Conocí a Julián, mi nieto. Él me salvó la vida. Y solo entonces me di cuenta. Me di cuenta del terrible pecado que cometí. Arturo levantó la vista hacia Elena. Su rostro arrugado estaba bañado en lágrimas. Mira esta casa. Que mi hija haya tenido que vivir en un lugar así. ¿Qué era tan importante? ¿La reputación? ¿La empresa? No fui capaz de proteger a mi propia hija. Elena se apoyó en el marco de la puerta. Sentía que las piernas le flaqueaban. La disculpa de su padre, después de 17 años. Pero sentía que era demasiado tarde. Papá, levántate. Hacer esto no cambia nada. No. Merezco estar de rodillas. He cometido un pecado que ni arrodillándome toda la vida podría expiar. Arturo no se levantó. Al contrario, inclinó aún más la cabeza. Elena, sé que es muy tarde. Pero quiero pedirte perdón. Quiero hacer todo lo que pueda por ti y por Julián. En ese momento, se escucharon unos pasos detrás de ellos. Era Julián, que volvía del colegio. Se quedó atónito al ver a un anciano arrodillado frente a su puerta. Mamá, ¿quién es este señor? Julián reconoció al hombre que había salvado unos días antes. Pero no entendía por qué estaba allí, y mucho menos por qué estaba de rodillas. Elena respondió con voz temblorosa. Julián, él es tu abuelo. Los ojos de Julián se abrieron como platos. ¿Su abuelo? ¿Le habían dicho que había muerto? No, su madre le había dicho que no tenía familia. ¿Qué? ¿Mi abuelo? Arturo levantó la cabeza y miró a Julián. Su nieto, a quien veía por primera vez de cerca. El niño bueno que le había salvado la vida. A través de su visión borrosa por las lágrimas, pudo ver los ojos claros de Julián. Julián, soy yo. Soy tu abuelo. El abuelo miserable que abandonó a tu madre hace 17 años. Julián se quedó sin palabras. ¿Abandonó a su madre? Entonces todo el sufrimiento de su mamá, todo el esfuerzo que había hecho para criarlo sola. ¿Por qué? ¿Por qué la abandonó? La voz de Julián comenzaba a teñirse de ira. Arturo bajó la cabeza. Porque iba a ser madre soltera. Porque mancharía la reputación de la empresa. La abandoné. Cometí un pecado imperdonable. Elena agarró el hombro de Julián. Julián, entremos. Pero Julián no se movió. Se quedó mirando fijamente al hombre que decía ser su abuelo. Nunca nos buscó en todo este tiempo. ¿Acaso sabe cómo hemos vivido? En un lugar donde en invierno no hay calefacción y cuando llueve se entra el agua. La voz de Julián temblaba de rabia por su madre. Ahora lo sé. Hice el terrible pecado que he cometido. Arturo rompió a llorar de nuevo. En sus 72 años, nunca había llorado de una forma tan desconsolada. Elena tampoco pudo contener más las lágrimas. El dolor que había guardado en su corazón durante 17 años estalló de repente. Cuando me abandonaste, yo tenía 20 años. 20 años y no sabía hacer nada. Y tuve que criar a un hijo sola. ¿Sabes el miedo que pasé? La voz de Elena se elevó, convirtiéndose en un grito ahogado durante 17 años. Trabajaba 16 horas al día en tiendas y restaurantes. Para comprar leche en polvo, para comprar pañales. ¿Y tú, dónde estabas? Arturo no pudo responder.
Cada palabra de su hija era como una puñalada en el corazón. ¿Y ahora qué pretendes? ¿Que pidiendo perdón los 17 años desaparezcan? Miró a su padre. ¿De qué sirve ahora? A quien abandonaste fue a mí, pero quien ha sufrido las consecuencias es mi hijo. La voz de Elena temblaba, pero era firme. Agarró el pomo de la puerta. Váyase. Hemos vivido bien sin usted. Clang. La puerta se cerró. Arturo se quedó inmóvil frente a la puerta cerrada. No podía moverse. Después de un largo rato, se dio la vuelta lentamente. Esa noche, mientras cenaban, Elena le dijo a Julián en voz baja. Julián, sé que hoy fue un shock para ti. Julián dejó de comer. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Cuando tenía 20 años, y tú estabas en mi vientre, él me echó de casa. Dijo que una madre soltera era una vergüenza para la familia. Los ojos de Elena se enrojecieron. La vieja herida volvía a doler. Pero cuando era niña, fue un buen padre. Si me caía, me llevaba en brazos. Si me enfermaba, se quedaba a mi lado toda la noche. Elena se perdió por un momento en sus recuerdos. En su infancia, su padre había sido su héroe, su refugio. Pero ese mismo padre le dio la espalda cuando más lo necesitaba. Al día siguiente, Arturo volvió. Esta vez, muy temprano. Elena se lo encontró en las escaleras cuando salía para trabajar. Elena. Ya le dije que no viniera. Cuando Elena intentó pasar, Arturo volvió a arrodillarse. Perdóname. De verdad, perdóname. Cometí un error mortal. Los vecinos que pasaban se quedaban mirando, pero a Arturo no le importó. Levántese. Hacer esto no cambia nada. Elena lo dijo con frialdad y apresuró el paso. Pero no pudo evitar que una parte de su corazón se conmoviera. Ver a su padre de 72 años de rodillas era, a pesar de todo, una imagen desoladora. Esa tarde, al volver del colegio, Julián se encontró de nuevo a su abuelo. Estaba sentado en los escalones, con un aspecto miserable. Julián, tu abuelo lo siente mucho. No tiene que disculparse conmigo. A quien abandonó fue a mi mamá. Discúlpese con ella. La voz de Julián era fría, pero su mirada era compleja. Los hombros de Arturo se hundieron. Cada palabra de su nieto era como un cuchillo. Tienes razón. Todo es culpa mía. No merezco ser perdonado. Julián dejó a su abuelo y entró en la casa. Pero desde la ventana, no dejaba de mirar hacia afuera. El anciano permaneció sentado allí hasta que anocheció. Cuando Elena volvió del trabajo, Arturo seguía en el mismo lugar. ¿Todavía está aquí? Elena, no me rendiré. ¿Por qué ahora? La voz de Elena estaba cargada de dolor. En ese entonces, la reputación y la empresa eran más importantes para mí. Fui un idiota. Pensé que el dinero y el prestigio valían más que mi propia hija. Lágrimas brotaron de los ojos de Arturo. Ahora me doy cuenta. Me doy cuenta de lo que perdí. Al perderte a ti y a Julián, todo lo que tengo perdió su sentido. Elena dudó un momento antes de responder. Váyase. No quiero que mi determinación flaquee. Se dio la vuelta y entró en la casa. El sonido de la puerta al cerrarse resonó con una fuerza inusual. Esa noche, Julián le preguntó a su madre. Mamá, ¿el abuelo es una mala persona? Elena lo pensó un largo rato. No es una mala persona. Simplemente, en ese momento, tomó la decisión equivocada. Cuando yo era niña, lo quería mucho. Era el mejor papá del mundo. Entonces, ¿no puedes perdonarlo? Julián, han pasado 17 años. Todo el tiempo que tú has vivido, tu abuelo nos ignoró. ¿Crees que eso se puede perdonar fácilmente? Julián asintió. Pero, por otro lado, sentía un poco de lástima por su abuelo. Al día siguiente, y al siguiente, Arturo siguió yendo.
Un día que llovía, se quedó de pie sin paraguas. Un día de frío, temblaba pero no se movía de su sitio. A la semana, Julián salió con un paraguas. Abuelo, al menos use esto. Arturo lo miró, sorprendido. Gracias, Julián. No es que lo haya perdonado. Es que me preocupa que se vaya a enfermar. Julián le entregó el paraguas y, antes de irse, se detuvo. Mi mamá dijo que cuando era pequeña, usted era un buen papá. ¿Por qué cambió? Arturo sonrió con tristeza. A veces, las personas olvidan lo que es realmente importante. Creen que el éxito es más valioso que la familia. Tu abuelo fue uno de esos. Julián no preguntó más y entró en la casa. Pero a partir de ese día, su corazón comenzó a ablandarse. A Elena le pasaba lo mismo. Por más que intentaba ser fuerte, ver a su padre viniendo cada día a pedir perdón le partía el alma. Especialmente cuando lo veía de pie bajo la lluvia, recordaba al padre que la llevaba a caballito bajo un aguacero cuando era niña. Mamá, me da un poco de lástima el abuelo, dijo Julián una noche, con cautela. Pero yo todavía no estoy lista, hijo, la voz de Elena tembló. El deseo de perdonar y el dolor de la herida luchaban en su interior. ¿Crees que algún día podrás perdonarlo? Julián tomó la mano de su madre. Tú decides, mamá. Yo siempre estaré de tu lado. Elena abrazó a su hijo con fuerza. Miró por la ventana. A lo lejos, bajo la luz de un poste, su padre seguía de pie. Sentía que su determinación se desmoronaba, pero todavía no era el momento. La herida de 17 años no podía cicatrizar en unos pocos días. Habían pasado 3 semanas desde que Arturo Vargas había comenzado su peregrinaje diario a la humilde casa de su hija. Elena y Julián seguían sin abrirle la puerta, pero él no se rendía. Lloviera o hiciera viento, permanecía firme frente a la escalera. Un día, sin embargo, una visita inesperada llegó a su oficina. Era un hombre de unos 45 años, con una sonrisa gracienta y una mirada astuta. Su traje parecía caro, pero le daba un aire vulgar. Su tarjeta de presentación decía, Mateo Acosta, periodista, La Lupa Digital. ¿A qué debo el honor? Preguntó Arturo con frialdad. Mateo Acosta abrió lentamente su maletín y sacó un sobre grueso. De él cayeron varias fotografías. El rostro de Arturo se endureció. Las fotos lo mostraban arrodillado frente a la escalera del semisótano, esperando bajo la lluvia. Pero eso no era todo. Había fotos de Elena saliendo a las 3 de la mañana para ir a trabajar a la tienda, de sus viejos zapatos deportivos mientras corría para tomar el bus. Y lo más impactante, fotos de Julián. Almorzando en el colegio, caminando hacia sus clases de refuerzo, e incluso una foto tomada a través de la ventana de su cuarto mientras estudiaba. Mateo Acosta había estado vigilando a su familia durante semanas. Investigando un poco, me encontré con una historia muy interesante. Resulta que el gran Arturo Vargas, presidente del Grupo Vargas, tiene una hija madre soltera. Una hija a la que abandonó por completo durante 17 años. La voz de Acosta destilaba un placer malicioso. Los puños de Arturo temblaron, pero se contuvo. También tomé fotos de esa casucha. Paredes llenas de moho, un techo que gotea. En un lugar así viven su hija y su nieto. Si escribo un artículo con todo esto. Acosta se detuvo a propósito, observando la reacción de Arturo. Luego, sacó una tableta y le mostró el borrador de un artículo. El titular era incendiario, el secreto oscuro de Arturo Vargas, la hija y el nieto que abandonó. Arturo respiró hondo. No era la primera vez que intentaban chantajearlo, pero involucrar a su familia desató su furia. ¿Qué es lo que quiere? Creo que 3.000 millones de pesos serían suficientes. Comparado con su fortuna, es una miseria, ¿no cree? Acosta sonrió con descaro. Arturo guardó silencio por un largo rato. Luego, lentamente, respondió. Deme una semana. De acuerdo.
Pero tiene hasta el próximo lunes a las 2 de la tarde, ni un minuto más. Si se retrasa, el artículo se publica. Cuando Acosta se fue, Arturo se quedó mirando por la ventana. Se vio a sí mismo 17 años atrás. Fue ese mismo miedo, el miedo al que dirán, lo que lo llevó a abandonar a su hija. El miedo a la opinión pública, a la imagen de su empresa. Esa tarde, como de costumbre, Arturo fue al barrio de Elena. Pero notó algo extraño. Un coche desconocido estaba aparcado en la esquina, y alguien estaba sentado dentro. Seguramente, uno de los hombres de Acosta. Al día siguiente, mientras Elena trabajaba en la tienda, un hombre extraño entró y comenzó a merodear. No compraba nada, solo parecía observarla. Elena se sintió inquieta, pero intentó no demostrarlo. «¿Busca algo, señor?» El hombre salió sin decir nada, pero se quedó afuera, rondando. Las manos de Elena temblaron. Instintivamente, sintió el peligro. Julián también tuvo una experiencia extraña. Al salir del colegio, un hombre se le acercó. «Julián Rojas, ¿verdad? Necesito hablar contigo un momento». Julián retrocedió, desconfiado. «¿Quién es usted?» «Solo tengo curiosidad sobre tu abuelo. Quería hacerte una entrevista». El hombre le mostró una credencial de prensa, pero Julián se negó. Sin embargo, el hombre lo siguió hasta su clase de refuerzo, e incluso le tomó fotos. Esa noche, Julián le contó a su madre. «Mamá, hoy un tipo raro me estuvo siguiendo». El rostro de Elena palideció. A ella le había pasado algo similar. «Tenemos que tener más cuidado. No andes solo». La situación empeoró. Encontraron una carta extraña en el buzón. Contenía fotos de su vida cotidiana y un mensaje amenazante: «Pronto, todo saldrá a la luz». Elena estaba aterrada, pero no podía ir a la policía. Sabía que estaba relacionado con su padre y temía que el escándalo fuera aún mayor. Arturo se enteró de que Acosta estaba amenazando a su familia. Ricardo Morales se lo confirmó. «Señor presidente, Acosta ha puesto a sus hombres a vigilar a la señora Elena y al joven Julián. Incluso han intentado contactarlos». El rostro de Arturo se congestionó. Podía soportar que lo chantajearan a él, pero no podía perdonar que tocaran a su familia. ¿Ese miserable se atreve? La ira amenazaba con desbordarse, pero Arturo se contuvo. Reaccionar emocionalmente era caer en la trampa de Acosta. Al tercer día, Acosta se volvió más audaz. Fue personalmente a la tienda donde trabajaba Elena. «Buenos días, señora Elena Rojas. Soy el periodista Mateo Acosta». Elena se sorprendió, pero respondió con calma. «¿Qué desea?» «Estoy en conversaciones con su padre». «¿No tiene nada que decir sobre él? ¿Cómo se siente haber sido abandonada durante 17 años?» Las manos de Elena temblaron, pero dijo con firmeza: «Por favor, retírese. Estoy trabajando». Acosta salió con una sonrisa burlona, pero se quedó afuera tomando fotos. Elena sintió pánico. No sabía qué quería ese hombre ni hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Esa noche, Arturo reflexionó profundamente. Si le daba el dinero a Acosta, se calmaría por un tiempo, pero no era una solución real. Podría volver a chantajearlo en cualquier momento. Y, lo más importante, significaría que seguía ocultando y avergonzándose de su hija y su nieto. Después de una noche en vela, Arturo tomó una decisión. No viviría más como un cobarde. Reconocería a su hija y a su nieto con orgullo. A la mañana siguiente, llamó a Ricardo. «Ricardo, contacta al equipo legal. Prepara una denuncia contra Mateo Acosta por acoso y extorsión». Y hizo una pausa y luego dijo con firmeza: «Prepara una rueda de prensa. Voy a revelarlo todo». Ricardo se sorprendió, pero vio en los ojos de su jefe una determinación inquebrantable. Acosta, mientras tanto, seguía confiado.
Creía que los 3.000 millones de pesos pronto estarían en su cuenta. No tenía idea de que Arturo había elegido un camino completamente diferente. Un camino que lo llevaría a su propia ruina. Al cuarto día, cuando Julián iba al colegio, el mismo hombre volvió a aparecer. Esta vez, fue más directo. Julián, ¿es verdad que tu abuelo los abandonó? Julián sintió miedo, pero respondió con valentía. ¿Y usted quién es para preguntar eso? Si sigue molestándome, llamaré a la policía. El hombre se fue riendo, pero Julián se quedó preocupado. Pensó que su madre también podría estar en peligro. Esa tarde, Arturo fue por última vez a la casa del semisótano. Elena le abrió la puerta. Preocupada por los extraños sucesos de los últimos días, su expresión era compleja al ver a su padre. Papá, últimamente hay gente extraña. Lo sé. Perdóname. Por mi culpa, están en peligro. Los ojos de Arturo reflejaban una determinación férrea. Pero todo esto terminará pronto. No los esconderé más. Le gritaré al mundo que eres mi hija y que él es mi nieto. Elena lo miró, asombrada. Arturo le tomó los hombros. Es tarde, pero quiero ser un padre de verdad. Y llegó el día prometido. El auditorio principal de la sede Grupo Vargas estaba repleto de cientos de periodistas. Las cámaras de todas las cadenas de televisión apuntaban al podio, y los flashes no dejaban de disparar. El anuncio de una rueda de prensa de emergencia de Arturo Vargas había conmocionado al mundo mediático. Arturo, con un traje oscuro, subió al estrado. A diferencia de su habitual porte imponente, se veía algo demacrado. Se paró frente al micrófono, respiró hondo y comenzó a hablar. Estoy aquí hoy para confesar un error de mi pasado y pedir perdón. Un murmullo recorrió la sala. ¿No era común que el presidente de un gran conglomerado admitiera públicamente sus errores? Hace 17 años, abandoné a mi hija, Elena Rojas, porque iba a ser madre soltera. Escudándome en la reputación y la imagen de la empresa, les di la espalda a mi hija y a mi nieto. Fue el mayor error de mi vida, un pecado imperdonable. El auditorio quedó en silencio. Luego, una lluvia de flashes estalló. Arturo cerró los ojos y los volvió a abrir. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Recientemente, un periodista se enteró de esto y me chantajeó. Me exigió 3.000 millones de pesos y acosó a mi familia. Pero ese incidente me hizo darme cuenta de algo, que todavía me avergonzaba de mi hija y mi nieto. Hizo una pausa para beber un sorbo de agua. Intentó ocultar el temblor de sus manos, pero fue en vano. Ahora, lo digo con orgullo, Elena Rojas es mi hija. Julián Rojas es mi nieto. Son la familia que abandoné, pero a partir de ahora, quiero ser el padre y el abuelo que debí ser. Un periodista levantó la mano. ¿Por qué no los buscó antes? Arturo sonrió con tristeza. Porque fui un cobarde. Cegado por el dinero y el prestigio, perdí lo más valioso. No puedo recuperar los 17 años perdidos, pero a partir de ahora, viviré para enmendar mi error. Levantó un documento. A partir de hoy, fundo la Fundación Elena. Donaré 1.000 millones de pesos de mi patrimonio personal para apoyar a las madres solteras y a sus hijos. En cuanto al chantajista, Mateo Acosta, ya ha sido denunciado y pronto será arrestado. Después de la rueda de prensa, Arturo regresó a su oficina y se desplomó en su silla. Se sentía agotado, pero al mismo tiempo, liberado. Era como si se hubiera quitado un peso de encima que había cargado durante 17 años. Esa noche, las noticias estaban dominadas por la confesión de Arturo. Elena, trabajando en la tienda, vio a su padre en la televisión. Al verlo reconocerla públicamente como su hija y a Julián como su nieto, una mezcla de emociones la invadió. Ira, tristeza y un extraño alivio se arremolinaban en su interior. Mateo Acosta fue arrestado esa misma noche por extorsión y acoso. Se descubrió que había utilizado tácticas similares con otros empresarios, y finalmente fue condenado a prisión.
Después de la rueda de prensa, Arturo actuó con rapidez. Trabajó día y noche para establecer la Fundación Elena. No quería que fuera solo un apoyo financiero, quería ofrecer ayuda real. Creó refugios donde las madres solteras pudieran vivir con sus hijos, implementó programas de capacitación laboral y estableció un sistema para cubrir todos los gastos educativos de los niños. La fundación llevaba el nombre de Elena, pero ella se negó a participar. No use mi nombre. Todavía no estoy lista. Arturo entendió los sentimientos de su hija y decidió acercarse con más cautela. Una mañana, cuando Elena salía para trabajar, vio que la vieja escalera del semisótano había sido reemplazada por una nueva y sólida escalera de piedra, con tratamiento antideslizante. Unos días después, las ventanas fueron cambiadas por unas de doble acristalamiento para aislar del frío. Elena sabía que era obra de su padre, pero no podía rechazarlo. Era necesario para la salud de Julián. Arturo también buscó la redención de otras maneras. Una vez por semana, iba como voluntario a un refugio para madres solteras. Al principio se sentía incómodo, pero poco a poco se encariñó con los niños. Lo llamaban abuelo, y cada vez que lo hacían, sentía un nudo en la garganta. Era el título que anhelaba escuchar de Julián. Seguía yendo al colegio de su nieto, pero ya no se escondía. Se paraba a lo lejos, observándolo con orgullo. Julián a veces lo veía, y aunque no se acercaba, le hacía un leve gesto con la cabeza. Abuelo, hoy también vino, dijo Julián un día, acercándose por primera vez. Arturo se sorprendió, pero se sintió feliz. Sí, quería ver cómo estabas. Estoy bien. Pero, ¿y su salud, abuelo? Parece que se está esforzando demasiado. Las palabras de preocupación de Julián casi lo hacen llorar. Gracias, hijo. Tu preocupación me da fuerzas. Caminaron juntos un trecho. No era una reconciliación completa, pero la distancia entre ellos se estaba cortando. Arturo también hizo cambios en la tienda donde trabajaba Elena. Reemplazó el viejo refrigerador y renovó el suelo. El dueño de la tienda se sorprendió, pero aceptó los cambios, diciendo que eran órdenes del propietario del edificio. Arturo había comprado el edificio entero. Elena lo sabía, pero no dijo nada. Ver el esfuerzo de su padre la conmovía, pero aún no podía perdonarlo del todo. La herida de 17 años no sanaba tan fácilmente. Cuando se celebró el evento de lanzamiento de la fundación, Arturo invitó a Elena y a Julián. No asistieron. En su lugar, Elena le envió una breve nota: felicidades por la fundación. Seguramente ayudará a mucha gente. Pero yo todavía no estoy preparada para estar ahí. Por favor, compréndalo. Arturo leyó la carta una y otra vez. Extrañaba la caligrafía de su hija. Recordó las cartas que le escribía de niña, con su letra torcida que decía: te quiero, papá. Al evento asistieron muchas madres solteras. Le agradecieron a Arturo. Señor Vargas, gracias a usted tenemos esperanza. Mientras estrechaba sus manos, Arturo pensó: así de duro debió ser para mi hija hace 17 años. Sola, criando a un hijo, qué desesperada debió sentirse. Soy yo quien les agradece a ustedes. Por ayudarme a darme cuenta de mi error, aunque sea tarde. La sinceridad de Arturo conmovió a muchos. La prensa, que al principio lo había criticado, comenzó a reconocer sus esfuerzos. En el colegio, Julián estaba rodeado de amigos. Tu abuelo es un tipazo. Donar 1.000 millones. ¡Qué berraco! Julián se sentía confundido. Estaba orgulloso de su abuelo, pero el recuerdo de que había abandonado a su madre todavía le dolía. Arturo siguió visitando la casa. Ya no todos los días, sino cada 2. A veces dejaba en la puerta los dulces que a Elena le gustaban de niña, o los libros de texto que Julián necesitaba. Elena lo observaba desde la ventana. Ver a su padre de 72 años cargando cosas pesadas y dejándolas con cuidado en la puerta le partía el corazón. Su coraza de hielo comenzaba a derretirse,
pero todavía no del todo. La herida era demasiado profunda. El teléfono de Ricardo Morales sonó. Era una llamada de la sala de urgencias. Arturo Vargas se había desplomado de nuevo. Después de la creación de la fundación, había trabajado sin descanso, y al volver de una jornada de voluntariado, perdió el conocimiento. Ricardo, después de dudarlo mucho, llamó a Elena. El teléfono sonó varias veces antes de que ella respondiera. ¿Aló? Señora Elena, soy Ricardo Morales. El señor presidente, su padre, se ha desmayado. Al otro lado de la línea, se escuchó una respiración entrecortada. La mano de Elena tembló, pero intentó mantener la calma. ¿Dónde está ahora? En la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Ignacio. Su estado no es bueno. Elena colgó y se quedó de pie, paralizada. Su padre, el hombre que la había abandonado durante 17 años y que recientemente no dejaba de pedirle perdón, estaba grave. Una parte de ella le decía que no fuera, pero sus pies ya la llevaban hacia el cuarto de Julián. Julián, tu abuelo está en el hospital. Julián cerró el libro y miró a su madre. En su rostro vio una mezcla de duda y preocupación. ¿No deberíamos ir a verlo? Ante las palabras de Julián, Elena asintió. Rápidamente, tomaron un taxi y se dirigieron al hospital. La sala de urgencias estaba inundada por la fría luz de los tubos fluorescentes. El olor a desinfectante impregnaba el aire, y por los pasillos caminaban personas con rostros angustiados. Elena y Julián preguntaron en recepción y subieron en el ascensor. El pasillo de la unidad de cuidados intensivos era aún más silencioso. Solo el eco de sus pasos rompía el silencio. A lo lejos, se oía el sonido rítmico de un monitor cardíaco, bip, bip. Ese sonido aumentó su tensión. Frente a la puerta de la habitación, Ricardo Morales los esperaba. Su rostro reflejaba el agotamiento. Llegaron. El señor presidente los estaba esperando. Elena respiró hondo y abrió la puerta. La imagen de su padre, tendido en la cama blanca, la golpeó con fuerza. Se veía tan frágil y pálido que costaba creer que fuera el mismo hombre que unas semanas antes había estado trabajando con tanta energía. Tenía una vía intravenosa en el brazo y una máscara de oxígeno le cubría el rostro. Tenía los ojos cerrados, pero al sentir su presencia, los abrió lentamente. Elena, su voz era un susurro débil. Elena se acercó a la cama. Ira, tristeza y compasión la invadieron al mismo tiempo. El rencor de 17 años seguía ahí, pero verlo tan vulnerable le partía el alma. Papá, le costó pronunciar esa palabra. Tuvo que tragar saliva para no llorar. Julián también estaba impresionado. Le temblaban las manos, pero reunió valor y se acercó a la cama. Abuelo, si se va así, no tendremos otra oportunidad. La voz de Julián se quebró. Arturo miró a su nieto con los ojos nublados. Era la primera vez que lo veía tan de cerca. El niño bueno que le había salvado la vida ahora se preocupaba por él. Arturo respiró con dificultad y habló lentamente. Su voz, ahogada por la máscara de oxígeno, era apenas audible. Si tan solo tuviera un poco más de tiempo para estar a su lado como un padre, como un abuelo. Ante esas palabras, las lágrimas de Elena brotaron sin control. Ya no podía contenerlas. ¿Eran las palabras que había anhelado escuchar durante 17 años? ¿O eran palabras que llegaban demasiado tarde? Julián tomó con cuidado la mano de su abuelo. Estaba arrugada y fría, y temblaba ligeramente. Abuelo, sea fuerte. Todavía tenemos mucho de qué hablar. Lágrimas también rodaron por las mejillas de Arturo. Era la primera vez que su nieto le tomaba la mano. Sintió una gratitud inmensa por esa cálida caricia. La luz de la habitación iluminaba a los tres. Afuera, la noche de Bogotá brillaba, pero dentro reinaba el silencio. Solo se oía el bip del monitor y el siseo del oxígeno. Ricardo entró en silencio. El médico dice que es por agotamiento y estrés. Necesita reposo absoluto.
Elena sintió. Volvió a mirar a su padre. Ahora comprendía el esfuerzo sobrehumano que había hecho en las últimas semanas, la fundación, el voluntariado, las visitas diarias. ¿Por qué se cedió de esa manera? En su voz había una mezcla de reproche y preocupación. Porque sentí que no me quedaba mucho tiempo a mis 72 años, no sé cuánto más estaré sano, cuánto tiempo me quedará para estar con ustedes. Las palabras de Arturo se entrecortaban. Le costaba respirar. No hable más. Necesita descansar. Le suplicó Elena, pero él continuó. Perdóname. De verdad, perdóname. Cuando más me necesitabas, no estuve ahí. Elena le tomó la mano. Estaba helada. Hacía 17 años que no sentía el tacto de su padre. La mano que en su infancia le había parecido tan grande y fuerte, ahora se sentía pequeña y frágil. Ya no diga nada. El pasado no se puede cambiar. Julián observaba a su madre y a su abuelo. Podía sentir el peso de los 17 años que los separaban. Pero en ese momento, lo importante era que estaban juntos, en el mismo espacio. La noche avanzó. El cielo se oscureció y los ruidos del hospital se atenuaron. Elena y Julián no se movieron de la habitación. Arturo se dormía y despertaba a ratos, y cada vez que abría los ojos, buscaba a Elena y a Julián, como si temiera que desaparecieran. Estamos aquí, abuelo, susurró Julián. Arturo, aliviado, volvía a cerrar los ojos. Cerca de las 2 de la madrugada, Elena salió al pasillo a tomar un tinto. Ricardo se le acercó. El señor presidente ha cambiado mucho. Desde la rueda de prensa, es otra persona. Elena, mientras giraba el vaso de plástico, respondió. Es demasiado tarde. 17 años. Pero al menos se dio cuenta ahora, ¿no cree? Hay gente que vive toda su vida sin darse cuenta de sus errores. Elena no respondió. Tenía razón, pero su corazón aún no encontraba paz. Cuando volvió a la habitación, Julián se había quedado dormido en una silla. Arturo estaba despierto, observando a su nieto. En su mirada había un amor y un arrepentimiento infinitos. Es un buen muchacho. Lo criaste muy bien, Elena. Fue difícil criarlo sola. La respuesta de Elena no tenía resentimiento. Era una simple constatación. Si yo hubiera estado. Esas suposiciones ya no tienen sentido. Lo que importa es el ahora. Ante las palabras de Elena, Arturo la miró, sorprendido. ¿Era una señal de perdón? ¿O simplemente la aceptación de la realidad? El sol comenzó a salir. Los primeros rayos de luz entraron por la ventana, proyectando las sombras de los tres en el suelo. Las sombras que antes apuntaban en direcciones opuestas ahora se unían en un solo punto. Después de una larga separación, por primera vez compartían el mismo espacio, el mismo tiempo. No era una reconciliación completa, pero era la posibilidad de un nuevo comienzo. Llegó el día del alta. Arturo seguía pálido, pero se veía mucho mejor. Elena y Julián vinieron a ayudarlo con los trámites. En el ascensor, Arturo preguntó con voz vacilante. ¿Qué les parecería volver a casa? Sé que les he causado mucho dolor, pero me gustaría vivir el tiempo que me queda como una familia. En su voz había una mezcla de anhelo y miedo. Elena evitó su mirada y no respondió de inmediato. Al salir del hospital, el cálido sol de la mañana los recibió. Elena se sentó en una banca y miró al cielo. Los recuerdos de las últimas semanas pasaron por su mente como una película. La imagen de su padre en la rueda de prensa, humillándose para admitir su error. El cuidado con el que había creado la fundación, respetando su deseo de no usar su nombre. Su persistencia frente a su casa, esperando bajo la lluvia y el frío. Y su mirada sincera en el hospital, pidiendo un poco más de tiempo. Todo eso había ido derritiendo el hielo de su corazón. Elena respiró hondo y finalmente habló. La herida todavía no ha sanado por completo. El rostro de Arturo se ensombreció.
Pero, continuó Elena, tampoco quiero pasar el resto de mi vida odiándote. Los ojos de Arturo se abrieron de par en par, incrédulo. 17 años fueron mucho tiempo. Un tiempo muy largo y solitario. Pero he visto tu arrepentimiento, tu sinceridad. Julián se acercó y abrazó a su madre por los hombros. Entonces, intentémoslo, mamá. Vivamos juntos. La voz cálida de Julián hizo que los ojos de Elena se humedecieran. El abrazo de su hijo se sentía tan fuerte. ¿En qué momento había crecido tanto? Arturo, abrumado por la emoción, solo pudo asentir. Un nudo en la garganta le impedía hablar. El perdón, después de 17 años. No era completo, pero era una oportunidad para empezar de nuevo. Gracias de verdad, gracias, murmuró Arturo, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. El coche se dirigió lentamente hacia Rosales. Para Elena y Julián, era un camino desconocido. El lujoso barrio del norte de Bogotá parecía otro mundo. Pero ahora, ese sería su nuevo hogar. La gran puerta de la mansión se abrió. Un jardín extenso y una casa imponente aparecieron ante sus ojos. Elena recordó vagamente haber jugado en ese jardín de niña. Entonces, pensó que esa casa sería su refugio para siempre. Nunca imaginó que volvería después de 17 años. Al entrar, el interior era cálido y acogedor. En el comedor, la mesa ya estaba puesta para 3. Preparé sus habitaciones. La tuya, Elena, está como la dejaste. La de Julián es nueva. Elena subió a su antiguo cuarto. El tiempo parecía haberse detenido allí. El escritorio, la cama, todo estaba igual, impecable. La limpiaba todos los días. Esperando que algún día volvieras. O, al menos, deseándolo. La voz de Arturo sonó detrás de ella. Elena tomó un portarretratos de su escritorio. Era la foto de su graduación del colegio, la última que se tomó con su padre. Éramos felices entonces, dijo con una voz melancólica, pero sin rencor. Julián exploró su nuevo cuarto. Era amplio y luminoso. Tenía todo lo que podía desear. Abuelo, esto es demasiado. No, hijo. Ni siquiera esto es suficiente para compensar los 17 años que no estuve. Julián no protestó más. Entendía el sentimiento de su abuelo. A la hora de la cena, los 3 se sentaron juntos en la misma mesa por primera vez. La comida era abundante y deliciosa. Era muy diferente de las cenas sencillas en el semisótano, pero el calor en el ambiente era el mismo. Buen provecho, dijo Julián con una sonrisa. Arturo lo observaba comer, conmovido. Ahora entendía el valor de esos momentos cotidianos. Julián, ¿cómo va el colegio? Si necesitas algo, lo que sea, dímelo. Estoy bien, abuelo. Puedo hacerlo solo. La determinación de Julián hizo sonreír a Arturo. Sin duda, Elena lo había criado bien. Después de la cena, Elena habló. Papá, quiero seguir trabajando. No es necesario. Ahora puedes descansar. No. Quiero trabajar con mis propias manos. Esa es mi vida. Arturo asintió. Entendía el orgullo de su hija. La noche avanzó. Julián subió a su cuarto, y Elena y Arturo se quedaron en la sala. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban. Elena, de verdad, lo siento. Y gracias. Ya basta, papá. ¿Vas a pasarte la vida pidiendo perdón? Elena sonrió levemente. Ver esa sonrisa, la primera sonrisa sincera de su hija en 17 años, conmovió a Arturo hasta lo más profundo. Elena miró por la ventana y pensó para sí misma, el perdón no llegó de la noche a la mañana. Pero recordando el tiempo y la sinceridad que mi padre ha invertido, hemos decidido volver a ser una familia. Las sombras de los 3 se proyectaban juntas en la pared de la sala. Ya no estaban separados.
La herida seguía ahí, pero el tiempo de la curación apenas comenzaba. Era tarde, pero no demasiado tarde. Volver a empezar, bajo el nombre de familia. Ese fue el camino.